Y en esta parte del programa ya estamos listos para la conversación con nuestros panelistas. Los saludamos a Emanuel Berosset, socióloga de la Universidad de Chile, magíster en Historia y Civilización y doctora en Sociología, profesora de la Universidad de Chile, investigadora principal de la línea de conflicto social, conflicto político y cohesión social del COES. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenida, un gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación. Bueno, desigualdad, estratificación social, clases medias, justicia social, instituciones informales, política local, entre otros son los temas de interés de Emanuel. También estamos con Pablo Zamora. ¿Cómo estás, Pablo? Presidente de la Fundación Chile, propuesto por el presidente Gabriel Boric, que es una organización, como ustedes saben, público-privada que busca promover la innovación y un desarrollo sostenible. De profesión, bioquímico, doctor en biotecnología, cofundador de Notco, la empresa que produce comida alternativa de origen vegetal, considerado un referente internacional en temas de innovación, ciencia aplicada y emprendimiento basado en ciencias. Bienvenido. Gracias, Carola, por la invitación. Bueno, y es muy interesante desde sus propios saberes y haceres, desde la reflexión, desde la acción, que nos ayuden a mirar bajo otra luz algo que parece tan dado y parece tan obvio, ¿no? Bueno, por lo pronto el sistema político y la democracia nos parece una cuestión elemental, y el sistema económico en el que vivimos, el capitalismo, también nos parece que es una cuestión dada e inamovible. ¿Qué tan atados ven los destinos de nuestro sistema político con el de nuestro sistema económico a la hora de pensar en el bienestar de las personas? Pablo. Hubiera sido más fácil partir por la otra panelista, porque sabe más probablemente de esta respuesta. No, pero creo yo que está estrictamente relacionado. Yo creo que la democracia es una consecuencia de las acciones que nosotros vamos tomando como sociedad. Y hoy día la dirección de la sociedad está basada en un cúmulo de personas del área de la representación popular, ¿verdad?, a través de nuestras elecciones, y al mismo tiempo de quienes tienen el poder económico, que en Chile están inherentemente relacionadas. Entonces, creo yo que el poder político ha estado estrictamente ligado al poder económico y mandatan ciertas acciones que ocurren en la sociedad que repercuten necesariamente en el día a día de las personas y en la percepción de democracia. Entonces, quizás en una sociedad distinta a la nuestra, la relación sería menos estrecha. Pero en una sociedad como la nuestra, con la concentración económica que tenemos, con la representación de esos mismos grupos de poder en el poder político, la respuesta de los intereses económicos sobre el quehacer político, que hemos visto con ejemplos bastante poco notables en los últimos años, hacen que la relación sea bastante lineal. Si tú me preguntas en un R cuadrado, una regresión lineal, yo creo que 0,95 de ese R cuadrado correspondería a una relación entre la economía y la política y la percepción de democracia, bajo mi antecedente. Y por otro lado, la actividad económica requiere de libertad para poder existir. Es una expresión quizás una de las más notables del espíritu humano, ¿cierto? Y uno pensaría que en un ambiente democrático y de libertad es donde mejor puede desarrollarse, pero también ha habido ejemplos, y nosotros lo conocemos de cerca, de cómo regímenes autoritarios también han posibilitado o dirigido cierto tipo de modelo económico con resultados también bastante predeterminados. ¿Cuál es tu primera reflexión en este sentido, Manuel? Mi primera reflexión sería mirar un poco la historia, porque Chile ha tenido varios tipos de modelo económico y cierta continuidad con avances y retrocesos en lo político. Y Chile es un país muy dependiente a nivel global, por lo tanto el margen de maniobra que tenemos aquí también es más limitado que otros países que pueden ser más grandes, con más población, con más recursos, o que están en el norte del planeta. Entonces es interesante mirar la historia, porque Chile, para limitarnos al siglo XX, ha ensayado varios modelos económicos. El que ensayó toda América Latina, la sustitución de las importaciones entre el 20 y el 60, que tuvo limitaciones. Después, claro, vino la dictadura, pero es imposible justificar terminar con la democracia con buenos resultados económicos. Hoy en día ya no sería como algo aceptable. Pero efectivamente se instaló un nuevo sistema que tuvo algunas virtudes en términos de crecimiento económico, en términos de aumento del bienestar económico de la población, pero que siempre tuvo un defecto de que era bastante frágil en un país dependiente. Y tuvimos 30 años de crecimiento económico, lo que también facilitó algunas cosas en el ámbito político, pero rápidamente, como es la triste historia de América Latina, volvemos a un momento de crisis, a la vez del modelo de desarrollo, a la vez importada también por la situación global, y estamos de nuevo en una encrucijada donde ni el modelo político ni el modelo económico están dando los resultados que la población espera.
Y por eso hay quienes hoy día intentan darle nuevas miradas al sistema económico que tenemos, y hay ejemplos en distintas partes del mundo que tratan de incorporarle un componente de sentido, ¿cierto?, a la actividad económica, para que no solamente sea la acumulación de bienestar por la vía del capital para beneficio individual, sino que también tenga un efecto colectivo. Y uno de los exponentes de esa nueva mirada se llama Raj Sisodia, es el fundador del proyecto Capitalismo Consciente, y en Futuro 360 de CNN conversamos con él. Quiero invitarles a ver algunas de sus reflexiones para seguir en la conversación acá en el panel. La idea de un capitalismo consciente nos lleva a pensar en la idea de que el capitalismo por sí mismo es inconsciente. ¿Qué piensas de esto? Bueno, es consciente, pero en un nivel más bajo. La conciencia realmente es un poco más estrecha y enfocada en uno mismo como la compañía y su dueño. Y es instrumental, ve a la gente como un medio para obtener su fin. Así que ahí hay un menor nivel de conciencia, que es solo sobre la ganancia. La gente no importa, así que la ganancia es lo que importa. La gente solo importa si pueden ayudarte a generar más ganancia. Así que con esa conciencia tú obtienes los resultados que estamos obteniendo. Cuando tú tienes una conciencia estrecha, solo ves lo que está pasando dentro del negocio y las inmediaciones más cercanas. Tú no ves cuáles son las consecuencias en la sociedad, las consecuencias en el planeta. Estamos conscientemente buscando honrar y elevar la idea de capitalismo, pero cuando está hecho con una conciencia más amplia y poniendo toda la humanidad en la mezcla, no solo el lado económico. Veamos, nosotros actuamos como si el dinero fuera la única opción, pero hay muchas otras cosas que importan en el mundo y también el capitalismo impacta en todas ellas. Cuando actuamos como si el dinero fuera la única cosa en la que debemos enfocarnos y por lo mismo terminamos con todas las cosas negativas, así que de nuevo es nuestro intento de, en una forma, salvar la reputación y elevar la reputación de los negocios al reclamar la palabra capitalismo y ahora definirla, creo yo, de una forma más llena y más precisa. Creo firmemente que el capitalismo será parte de la solución, reitero, si lo hacemos con conciencia, con alta conciencia. Si seguimos haciéndolo sin esa conciencia, seguiremos creando más y más problemas. Bueno, Raj Sisodia dice que el capitalismo además proviene de una visión crítica, digamos, que es la visión de Marx. Y sin embargo es un gran fanático del capitalismo porque cree que es el mecanismo que de mejor manera alinea los incentivos humanos, que es una gran innovación de la humanidad, pero que desgraciadamente hay que ponerle este apellido consciente para que esté no solamente orientado a lo que hablábamos, al beneficio individual, sino al colectivo. ¿Cómo lo ves tú, Pablo, además desde el mundo de los negocios y la innovación? Sí, mira, yo creo que en ese sentido tiene razón en aseverar de que el capitalismo se ha pensado no con vocación de mayoría. Yo creo que tiene la capacidad, el modelo, de absorber transformaciones con cierta agilidad y tiene la particularidad que permite que outliers, que gente que está fuera del sistema, que trae nuevas soluciones al sistema, pueda rápidamente escalar y ser adaptada. Sin embargo, el capitalismo no se ha hecho cargo de las brechas que ha generado y ha traído beneficio al individuo que está detrás de esas grandes innovaciones. Entonces, cuando tú tienes una acumulación de capital que va en desmedro de las relaciones sociales, que va en desmedro de la mirada de un equilibrio socioambiental correcto, y tú rezagas a una población en pos de la acumulación del capital, yo creo que ese tipo de capitalismo hay que atacarlo con mucha fuerza. Y de hecho, antes, cuando tú estabas hablando respecto a que otros países han hecho estas reflexiones antes y han dado cierta conducción, yo creo que Chile tiene una oportunidad importante de definir una política industrial para el país. O sea, nosotros necesitamos de un Estado que sea capaz de tener lineamientos estratégicos para que los privados, tanto como el mundo público, se vuelquen a una vocación que hoy día no la tenemos tan clara, ¿verdad? Tenemos algunos atisbos respecto a lo que está ocurriendo en el país, como por ejemplo la generación de nuevas industrias, como el hidrógeno verde, lo que vamos a hacer en sofisticación de la matriz productiva con los litios y el derivado de la cadena de valor del litio. Sin embargo, creo que nos falta en ese sentido una mirada que nos ponga una hoja de ruta en la cual nosotros podamos destinar estos esfuerzos intelectuales, económicos y sociales a navegar en un mismo camino. Yo creo que ahí esta mirada consciente del capitalismo nos abre una ventana, pero requiere que quienes son dueños del capital tengan esa misma conciencia, porque tú no sacas nada en este sistema que es inherentemente segregador, que quienes no tienen la voz del poder económico se levanten y traten de imponer esta posición, porque no son ellos los encargados de llevar la conducción política y económica en Chile, son quienes tienen la acumulación del capital. Y si ellos no cambian, si los CEOs de esas empresas no cambian, si los directores de esas compañías no cambian, nada cambia en este país. ¿Y tú ves algún cambio?
yo he sido bastante crítico con esa correlación de poder, pero he visto cambios, yo creo, más bien generacionales que culturales. Ya. O sea, yo creo que hay una élite económica en Chile que tiene una sensibilidad distinta y que hace resonancia con estas problemáticas sociales existentes y que logra entender que existe un descontento. Yo conozco gente de las élites económicas que no tienen, de hecho, gente que trabajó conmigo, que no entendía por qué la gente se levantó en las calles en el 2019. O sea, no le podía caer en la cabeza que existía gente que pensaba que Chile no era como el Holy Grail, como el santo grial de la economía mundial, y que les costó entender, cual el audio de la primera dama de su momento, entender que esta era como una cuestión venida de otra parte, orquestada, porque era imposible que los propios chilenos sintieran una brecha tan patente respecto a cómo se estaba comportando el país en términos de distribución de la riqueza, en términos de la hospitalidad que tenían ciertos sectores. Entonces, creo ahí que hay una sensibilidad etaria. Hay gente que está asumiendo ciertos roles de poder en Chile, que tiene una sensibilidad particular por estos temas y que es más consciente de aperturar su visión económica a una visión de equilibrio sistémico, ¿cachai? Que es lo que nosotros queremos, bueno, al menos mi línea de pensamiento trata de apuntar, que es un equilibrio entre la comunidad, la naturaleza y la economía. Entonces, mantener ese equilibrio involucra que tú lo puedes hacer por trayectorias de vida o porque tienes una sensibilidad especial, porque muchos de ellos viajaron, vivieron en otras partes, identificaron que un capitalismo más armónico quizás le hacía mejor a los propios trabajadores de sus propias compañías. Entonces yo creo que ahí hay una generación que se está incubando, que está llegando notablemente a ocupar puestos de poder, que sí entiende de mejor manera lo que está ocurriendo fuera de su esfera de confort. Hay una teoría, Manuel, que dice que el hastío y el enojo y la rabia expresada en el estallido social se produjeron principalmente porque estábamos creciendo al 1,5%. Y la gente empezó a sentir en sus bolsillos y en su vida diaria los efectos de una mala situación económica. En ese sentido, ¿cómo te explicas tú, si es que compartes esa tesis, que eso haya ocurrido y qué respuesta se puede dar dentro de un sistema capitalista? Porque también sabemos que otros sistemas que se han intentado, sobre todo los que tienen que ver con un Estado centralizado, un modelo socialista o comunista de la sociedad, no han funcionado. Podemos hablar de China quizás en otro momento a propósito de la contingencia, pero cuando es una cuestión tan fundamental para la gente en la vida diaria, más allá de las conversaciones que se puedan tener más bien teóricas, ¿no? Bueno, recordemos que Chile ha tenido 30 años de crecimiento económico, lo que es muy inhabitual en América Latina. En general, los ciclos de bonanza son más cortos. Esto dejó pensar a la población y a las autoridades que estamos a puertas del desarrollo, ¿no? Bueno, siempre mirábamos a algún país europeo pensando que podríamos llegar a la meta, no sé, ha sido Portugal, España, en algún momento Finlandia en los temas de educación, pero el tipo de modelo económico en Chile instalado hacia el final de la dictadura, bueno, tuvo dimensiones extremas, porque el mismo modelo instalado, por ejemplo, un poquito después en Estados Unidos o en Gran Bretaña, alrededor de 1980, se hizo en democracia, por lo tanto fue menos extremo que el que tuvimos acá. Pero efectivamente, hubo crecimiento económico. El tema es, primero, lo que se señaló, que el crecimiento económico hoy en día es visto como algo bueno desde el punto de vista de la economía, pero no necesariamente desde el punto de vista del medio ambiente. Sabemos que hay un nivel de depredación que si crecimos a 6, 7, 8%, 10%, el planeta no aguanta, primera cosa. Pero el tipo de crecimiento que tuvimos en Chile durante esos años, igual contenía una gran precariedad. Hay que recordar que las familias en Chile, en la mediana de los ingresos siempre ha estado muy cerca del nivel de la pobreza. Por lo tanto, cuando creció ese grupo que salió de la pobreza, que eso también es maravilloso lo que pasó en Chile, que bajó la pobreza desde la mitad de la población al final de la dictadura hasta alrededor de un 20% hoy, significa que mucha gente se ubicó en otros grupos sociales. Hubo una sensación de movilidad social, de esa gente que por su propia historia o porque entre ellos y sus hijos había movilidad. Pero eso se empezó a estancar a partir del 2014, cuando baja el precio del cobre o la China compra menos. También agotamiento del modelo, sabemos el tema de la depredación del medio ambiente, y la gente no solamente lo siente en sus bolsillos, sino que lo siente también en las perspectivas de futuro, cuando los diplomas empiezan a valer menos en el mercado laboral y por lo tanto las familias invierten mucho y se endeudan en educación, y los hijos no pueden trabajar en el campo laboral que esperaban. Y también con un problema muy importante del modelo que tenemos en Chile, que es que la población tiene una baja productividad laboral.
Y eso es un gran problema si uno quiere dar el salto al desarrollo, pero además entramos en una fase de recesión por la pandemia, de desaceleración global de todas formas. Entonces, efectivamente, en términos de la sensación de las personas, se acabó la idea de que estábamos a puertas del desarrollo y 2019 marca eso, todo ese estrés financiero. Pero en realidad el estrés financiero de las familias, hace rato que está documentado, también la sensación de rabia, de no llegar a fin de mes. Lo que cambia es que más del 70% de la población se da cuenta que están todos en la misma situación y no era solamente un sufrimiento privado, sino que era un fenómeno colectivo. ¿Y qué cosas pueden desanudar este problema que es tan difícil? Aquí estamos para las preguntas complicadas, sí, ¿no? Dentro de la conversación que teníamos antes me acordaba de un cartoon muy divertido que aparecen dos dinosaurios mirando al cielo y viene un meteorito que iba a extinguir a los dinosaurios. Un dinosaurio le dice al otro, oye, mira, la economía, ¿qué va a pasar con la economía? Claro, se te viene todo el mundo encima y hay personas que creen que todo se resuelve con economía y que la economía, bueno, que es una ciencia social, ¿verdad? Todo gira y gatilla y el bienestar y las sensaciones y el cariño y la solidaridad se explican por índice económico. Y Chile tiene un problema que no todo es económico, ¿verdad? La economía es un driver importante que tiene que ver con cuánto es el bienestar que puede llegar a la familia y cómo pueden progresar. Pero hay otro tipo de tejidos sociales que hacen que este país tenga el descontento que tiene. La agregación de nuestra estructura de comunidad para mí es muy importante, que lo que ocurrió en dictadura, ¿verdad? Que se rompió de cierta medida el tejido social y hay una inherente como desconfianza en el par, hay una inherente desconfianza en el migrante, hay una inherente desconfianza en el poder económico, político. Entonces ahí hay cosas que pese a que Chile logre crecer al 7%, no vamos a ser capaces de resarcir a corto plazo. Y eso es algo que los economistas no consideran, que piensan que, claro, que cuando Chile navegaba en los aires de los jaguares con la macroeconomía, tú le preguntabas a alguien en la calle cuál es la relación de los valores macroeconómicos con el día a día de las personas y no había ninguna relación tampoco, ¿verdad? Porque no hay, desde el punto de vista de la educación financiera hasta el tejido social, hay que empezar a recomponer en Chile, creo yo, para poder salir de la crisis de desconfianza que nos va a permitir que cuando la economía tome los cursos, bajo mi mirada de ojalá estratégico, podamos empezar a recomponer este tejido y empezar a comportarnos de mejor manera con el otro, con las organizaciones, con las instituciones, con los representantes, etcétera, etcétera. Emanuel, ¿cómo lo ves? Además tú eres extranjera, así que tienes la posibilidad de mirarlo con más distancia. Bueno, yo creo que... Una francesa bastante chilena, pero... Sí. Además de lo que se acaba de señalar, yo creo que hay una mirada como muy nacional y Chile no es ajeno a todas las fluctuaciones globales. Ya somos un país chico, en el extremo del vecindario, muy abierto a la economía, por lo tanto a la economía global con muchas oportunidades, pero efectivamente a la vez poco capaces de sostener crisis, ¿no? Hace tiempo que esperábamos una crisis, varios pensamos que iba a ser por la baja del precio del cobre, lo que ha ocurrido, no pensamos que iba a ser por el COVID, pero muchas familias experimentaban ya una sensación de agobio y todos sabíamos que si uno pierde el trabajo, si uno se enferma o si uno se jubila, perdía el poco bienestar acumulado durante la vía laboral. Eso era como muy conocido. Y por lo tanto, cuando llega además toda una generación a la edad de jubilarse con el nuevo sistema y que el promedio de las pensiones está por debajo de la línea de pobreza, efectivamente empezamos a ver como el rey desnudo y todas las falencias que tenía el sistema, además de las que hemos señalado. Entonces, bueno, hemos intentado en lo político darnos nuevas oportunidades en términos de ya 2, 3 intentos de cambiar la Constitución, pero ya se asentó de alguna manera la idea de que ese instrumento, la Gran Carta Magna, no necesariamente va a resolver los problemas de a pie del día a día. Y lo que no vemos por ahora es como un acuerdo nacional que permita una conversación más directa sobre las condiciones de vida de la persona. Lo tuvimos en el momento del estallido por la presión que significó, cuando también los empresarios estuvieron dispuestos, por ejemplo, a aumentar el sueldo mínimo. Bueno, el aumento que tuvimos ahora se lo comió en gran parte la inflación. Pero falta, claro, la idea, los ambientes están demasiado crispados en este momento como para pensar en esto ahora. Pero efectivamente, pensar el bienestar de la totalidad de la población respecto de qué se puede hacer como país, que podríamos haberlo pensado para el Bicentenario en el 2010, ¿no? Pero no lo pensamos ahí. Y ahora estamos en fase de crisis. Siempre es mejor pensarlo cuando estamos bien. Entonces, es muy complejo en este momento, además de las presiones internacionales. O, por ejemplo, vimos mucho en torno a la visita del presidente Boric a China, la cantidad de inversión que podría significar, pero no hemos hablado de la cantidad de deuda que puede generar para un país chico como Chile,
como ha pasado en otros países asiáticos chicos que se encuentran en la ruta de la seda y de la cintura. Entonces, falta, claro, una visión como más global a mediano y largo plazo, que intentamos tenerlo con las Naciones Unidas, con organismos que piensan más allá del ciclo político, pero tenemos ciclos políticos extremadamente cortos en Chile, son 4 años. 4 años para un horizonte de inversión y de transformación es siempre demasiado corto. Es muy corto y no se ha modificado, por lo menos en ninguna de las dos propuestas constitucionales. Antes de irnos a la pausa, algo sobre China, Pablo, a propósito de la visita del gobierno, la declaración de la vocera de gobierno Camila Vallejo defendiendo esta forma de llevarle bienestar a las personas que tiene la economía china a su juicio y que ha generado un montón de conversación y polémica. Sí, bueno, me parece que es legítimo que alguien que comulga con la ideología partidaria de China defienda los intereses y la particularidad de gobernanza de China. Claramente yo tengo muchos conocidos, he trabajado con personas que han estado en China y efectivamente un sistema muy distinto al nuestro, que tiene muchos beneficios, pero que es extremadamente competitivo y también genera mucho rezago. Y hay que ser, creo yo, inteligente también en aceptar, no todas las inversiones, bueno, como se dice en el mundo financiero, hay plata que es muy cara, ¿verdad? Y generar dependencias monopólicas con ciertos estados justamente trae como consecuencia, entre otras cosas, la acumulación de deuda importante, y además hay que ser inteligentes, creo yo, en ver qué tipo de inversiones se requieren de un país como China y en qué sectores estratégicos se van a hacer control de esas inversiones. Porque si solamente nos vamos a restringir a un área de la economía, pero si estamos básicamente permitiendo que un mismo Estado controle gran parte de la vida de las personas a través de las redes energéticas, a través de los insumos alimenticios, es peligroso, porque obviamente las relaciones de dependencia, como somos un país que tiene una relación internacional muy estrecha, cualquier vaivén en los países que de algún modo controlan nuestra economía nos puede pegar absolutamente fuerte y nosotros no tenemos capacidad de reacción. Entonces hay que ser, yo creo, cuidadoso en buscar inversionistas que se alineen con los planes estratégicos que tiene un gobierno como el nuestro y un Estado a largo plazo, y al mismo tiempo ser inteligente en resguardar intereses que sean nacionales. Existen economías bien sofisticadas que han resguardado de algún modo el área energética para los intereses locales, o han resguardado la cadena de suministro alimenticio para evitar zozobras cuando el país mandante, de algún modo la economía mandante, recibe algún tipo de remesón y eso nos repercute directamente a nosotros. Claro. Entonces hay que ser cuidadoso con, más allá de China en particular, que sea el país en cuestión, quiénes van a controlar nuestra economía. Una cosa es ser prestadores de servicios y otra cosa es cederle el control de los commodities, por ejemplo, a un tercero. 60% de la distribución eléctrica de Chile está en manos de empresas chinas, a propósito de lo que mencionas. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta vamos a seguir conversando. Tenemos más reflexiones de pensadores a nivel internacional sobre, por ejemplo, algo que ustedes mencionaban, que tiene que ver con la economía, empresas sustentables, crisis climática y el desarrollo a futuro. Pausa y ya seguimos con Democracia. De regreso en Democracia, seguimos conversando en nuestro panel con nuestros invitados de hoy, Emmanuel Berrosset, Pablo Zamora, y haciendo reflexiones que nos permiten mirar hacia adelante y tratar de desanudar esto que parece tan complejo, la relación entre democracia y la economía. Hay una frase que me encanta, que es como que la democracia tiene que hacerse cargo de los estropicios que va haciendo el gran capital, que ese es como en realidad su único sentido, y que por eso resulta tan machucada y debilitada a la pobre. No es una visión muy optimista, pero quizás es bastante realista. Respecto de la movilidad social, que es algo que tú has estudiado bastante, Emmanuel, Chile es un país que le da hoy la posibilidad a la gente de ir, digamos, escalando y consiguiendo una mejor posición para su bienestar. Tenemos datos acerca de esto hace poco. La verdad que no tenemos mediciones para la totalidad del siglo XX, o hay que torturar un poco a los datos, pero desde el fin de la dictadura sí tenemos datos. Los primeros estudios de Torch y Wormald alrededor del 2000 mostraban una movilidad social intensa entre los sectores más bajos y los sectores medios bajos. Es decir, efectivamente era como fácil moverse desde la pobreza hacia
una clase media baja. Pero ya en esa época era muy difícil moverse de la clase media a la clase media alta. Ahí no bastaba con estudiar, ir a una buena universidad, había que desplegar otro tipo de estrategia como estrategia matrimonial, que poco tiene que ver con logros en la vida por el estudio, digamos. Lógico, por el mérito propio. Claro. Posteriormente, nosotros realizamos estudios una década después y mostramos ya un frenazo en la movilidad, que era como más de corto alcance, era mucho más difícil moverse del campo a la ciudad y, claro, el grupo más alto ya se escapaba mucho más. Era como mucho más difícil pretender pertenecer a la clase media alta cuando uno venía de una familia más de escasos recursos. Y efectivamente, la crisis reciente, la pandemia bloqueó bastante la movilidad social y las esperanzas de movilidad social. También vino ese frenazo que hace que las personas están como intentando defender lo que tienen y limitar las consecuencias en términos de la movilidad de los hijos. Pero sabemos que Chile está en un momento en que tiene que hacer transformaciones de su aparato productivo. Ya hemos formado muchos profesionales que no tienen tanto espacio tampoco en el mercado laboral porque no hay mucha relación entre el número de estudiantes que forman las universidades versus las demandas del mercado laboral, a diferencia de otros países, y tampoco hemos privilegiado la educación técnica, que tiene muchas virtudes, o sea, llegó mucho más tarde, ¿no? Tenemos esa fascinación y obsesión por la educación universitaria en Chile y nadie quiere que sus hijos no estudien en la universidad, aunque no siempre reporte muchos logros para las futuras generaciones. Entonces, ahí tenemos como un problema porque ese frenazo uno lo siente en su propia vida, se proyecta respecto de la vida de los hijos y los nietos, más el tema del cambio climático, que no sabemos qué planeta van a tener, pero efectivamente los frutos o las ventajas del modelo que Chile tuvo ya se están agotando. Y esa preocupación por el futuro también, uno está dispuesto a sacrificarse como padre, en general siempre y cuando sabe que a los hijos le va a ir bien, ¿no? Esa idea de como del sacrificio parental, todo el relato de la vida social en Chile y del logro es como un relato sacrificial. Quizá hay una dimensión católica en todo esto, pero cuando uno entrevista a la gente, siempre un relato así como muy difícil, siempre uno lo hizo solo, no hay movilidad estructural, las ventajas y los avances siempre son individuales y de la familia. Entonces, con esa sensación de tener como tanto esfuerzo metido en la movilidad y que se corte, efectivamente el sufrimiento es mucho mayor y no hay muchos soportes estatales para mantenerla. Pablo, un economista decía que hoy hablar de sentido en los negocios es mainstream, que es como bastante más popular tener un propósito hoy que hace 15 años, o sea, que es un tema que llegó para quedarse. Al menos la declaración de tenerlo. Entonces tú formaste una empresa que tiene mucho sentido, NotCo, y estás de hecho trabajando también siempre, entiendo, con el tema de los hongos, es lo último que estaba... Sí, con Spora Biotech. ¿Spora? Biotech. Spora Biotech. ¿Qué puedes decir de esto que pareciera que le hace cada vez más sentido a la gente, a pesar de que tú opinas de que no es un cambio cultural, es más bien un cambio generacional? Sí, yo creo que ese cambio, yo digo generacional, es quien está hoy día en la elite, en la toma de decisiones de las compañías. Pero tiene la particularidad de este modelo, que veníamos hablando de las virtudes, de las pocas virtudes reconocibles que tiene el modelo, que cualquiera irrumpe. Y si gana espacio de mercado se convierte en protagonista. Por lo tanto, estas compañías, lo que le llamamos las startups, que son compañías con un foco particular en el desarrollo de un sector específico, con alta capacidad de crecimiento y con un elemento distintivo, le permite llegar a ser una voz igual al resto. O sea, por ejemplo, ahora NotCo, los últimos datos que leí era que era como la cuarta o quinta compañía en el mundo con más puntos de venta en el planeta. Una locura, una compañía que la creamos en Chile hace no más de 5 años atrás. ¿Cachai? Entonces, si tú logras hacerlo correctamente, te conviertes en un jugador y tienes una vocería. Y de hecho, yo creo que parte de lo que estoy acá sentado, porque logramos nosotros tener una representatividad tal que nos permite tener la misma voz y la misma potestad que un empresario consolidado de 150 años de una empresa familiar. Y entonces, estos nuevos liderazgos inherentes de estas compañías que vienen ya con el chip de la conciencia, porque nacen todas ellas, o en su gran mayoría, yo creo que todas ellas, salvo quienes son los propios spin-offs de las propias élites, ¿verdad? Claro. A como una contramanifestación, una contrarrespuesta al establishment empresarial. Y nacen porque nosotros generamos la compañía porque veíamos un defecto en la industria del alimento. Y decimos, no puede ser que quienes son responsables del problema sean responsables de la solución. Entonces nosotros tuvimos que generar una compañía que bajo mi mirada tenía una visión política particular, ¿verdad? Que era como tratar de dar vuelta a una industria que le estaba haciendo un daño enorme al medio ambiente, que es la industria de la proteína animal. Y cómo nosotros irrumpíamos en el mercado y crecíamos a tal nivel que nos volvíamos una amenaza a esta industria, que efectivamente hoy día la compañía por el volumen que tiene lo es. Pero
pero esta compañía nace como una respuesta a una deficiencia estructural de la empresa que controla la cadena de valor de los alimentos. Y asimismo tú tienes empresas como Nubank que nacen por deficiencias que la propia banca estaba dejando, dejan huecos, oportunidades, pero al mismo tiempo hay defectos explícitos, estructurales. Y estas compañías emergen haciéndose cargo de ese problema y dando una respuesta a la sociedad que el propio establishment no es capaz de resolverlo. Y así lo tiene, por ejemplo, el caso de Spora, es una compañía que genera cuero a partir de hongo, y lo hace porque nosotros creemos que no es necesario hoy día, en el 2023, estar matando animales para producir textiles. Es ridículo que te guste el cuero que no puedes obtenerlo de otra fuente. Y esa compañía, ahora de hecho, muy poco, capaz que me reta la gente Spora, pero nosotros la pensamos no solamente con la declaratoria de que queremos ser buenos con el medio ambiente y que creemos que la biodiversidad es importante, sino estamos generando una fundación que se hace cargo de todo el footprint, de toda la huella de la compañía y que le va a exigir a la propia compañía, con una gobernanza paralela, a cumplir con las promesas que la compañía va a hacer para el medio ambiente, para las personas y para la economía. Entonces, yo creo que como, ¿te acuerdas que decía otro mundo es posible? Yo creo que otro empresariado también es posible. Y estas nuevas compañías que tienen una capacidad de crecimiento enorme y que pueden llegar a mercados internacionales rápidamente, porque nuestro mercado es tan chico, ¿verdad? Es tan pequeño en términos, está altamente concentrado, tiene un bajo nivel de adquisición y básicamente un mercado de piloto, tú logras impactar mercados internacionales inmediatamente. Y ahí yo creo que el mindset de estos nuevos emprendedores, ¿verdad?, que terminan siendo empresarios cuando estas compañías se consolidan, ya viene con esa mirada. Y esas voces son los que están continuamente desafiando a esta mirada económica más tradicional y que no tiene la conciencia, que tiene que aprenderla. No le duele dañar el medio ambiente, ¿cachai? Porque siempre lo ha hecho y siempre ha sido exitoso. Y por muchos años estos gallos y estas tipas recibieron premios por hacerlo. Recibieron premios por el modelo de sueldos de hambre de sus trabajadores, pero con un reconocimiento por su programa de bienestar social y sus canastas familiares. ¿Cachai? Entonces, ellos hoy día son un problema bajo esta nueva mirada, pero durante décadas fueron el modelo de éxito. Entonces tú tampoco les puedes echar toda la culpa a ellos, decir, oye, en realidad lo hicieron todo mal. Ellos fueron los que recibieron todos los premios y ellos económicamente lo hicieron estupendo. Pero hoy día, en el 2023, hacerlo económicamente bien no es suficiente. ¿Cachai? Interesante. Y tenemos que desafiarnos a nosotros mismos con eso. Muy, muy interesante. Oye, estuvimos conversando en el área futuro de CNN con Peter Drucker, que es presidente y CEO del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Peter Drucker en su momento, cuando estábamos en medio de la pandemia, hablaba de la necesidad de la reactivación consciente, que seguramente ustedes se acuerdan, ¿cierto? Como de aprovechar la oportunidad de remirar la matriz económica para hacernos cargo de la crisis climática. Vamos a ver una selección de las declaraciones de Peter Drucker en una entrevista que todavía no emitimos. Este es un adelanto y seguimos en la conversación en el panel. Necesitamos una transformación del sistema. No se trata solo de pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables o de los motores de combustión a los vehículos eléctricos. Tenemos que replantearnos toda la forma en que hemos configurado nuestra economía. Eso significa que tenemos que pasar a las energías renovables, cambiar la forma en que nos transportamos, reflexionar sobre el sistema alimentario y reformular la gestión de las empresas. Tenemos que hacerlo todo a la vez, lo que suena muy complicado, lo sé, pero si somos capaces de decir, ok, se trata de descarbonizar, de reducir las emisiones tan rápido como podamos, se trata de crear un sistema económico más justo para todos y se trata de cuidar a la naturaleza. Necesitamos repensar el sistema económico en el que operamos. Mucha gente considera que el sistema no es justo. En la actualidad no ofrece incentivos para pensar en el clima o la naturaleza y tenemos que integrar eso. Así que, desde ese punto de vista, la responsabilidad de las empresas tendrá que cambiar. Deben cambiar las normas de divulgación de información sobre el impacto de las empresas. Y a nivel mundial, estos cambios se están desarrollando y aplicando muy rápidamente y llegarán a Chile también. Creo que Chile necesita seguir trabajando en la agenda de la desigualdad también, porque si la gente en un país como el de ustedes, con situaciones que han tenido aquí hace unos años, si no se sienten cómodos, si no creen que el sistema es justo, no apoyarán el cambio, no apoyarán nuevos parques eólicos o solares o lo que sea. Así que, de nuevo aquí, mi conversación será que tenemos que hacer crecer la energía renovable más rápido, pero también tenemos que asegurarnos que la población se involucre con ese cambio, porque eso es lo que va a hacer que todo sea posible.
Es distinto proyectar un cambio de matriz económica cuando eres un país rico que cuando no lo eres, ¿cierto? Ese es un dato y es muy importante tenerlo en consideración, más allá de que todos podemos compartir ese objetivo común. En ese sentido, Manuel, me gustaría preguntarte por lo que estamos viviendo ahora en términos económicos después de la pandemia, con un rezago muy importante de las mujeres, de los sectores más pobres, con movimiento en el continente que también nos tiene teniendo que hacernos cargo de las demandas de la población migrante, con una informalidad creciente también, ¿cierto? Cómo abordar todas estas problemáticas que parecen mucho más urgentes, parecen más urgentes que hacerse cargo de los impactos. Yo sé que están íntimamente ligados, ¿no? ¿Cierto? Como combatir la pobreza tiene que ser de la mano con cuidar y hacerse cargo de la crisis climática, pero en lo estrictamente social, ¿cómo ves el escenario? Bueno, estamos en una fase de dilema total para Chile. Hay que recordar que en la historia del país, según los regímenes políticos y económicos, o se avanzó hacia la superación de la pobreza o hacia la superación de la desigualdad. Ningún régimen político ha logrado hacer las dos cosas a la vez y una ecuación muy difícil. Y además lo interesante, lo conversamos, es que en el último tiempo el tema de las desigualdades se ha politizado, ¿no? Al inicio de la transición todo era la superación de la pobreza y eso era el gran relato. Y en eso Chile fue exitoso de superar una parte importante de la pobreza. Pero cuando nos damos cuenta que esto no es suficiente para reducir las desigualdades, efectivamente aparece ese tema de la politización, de que no es aceptable. Hay que recordar también que además del movimiento de los pingüinos en el 2006 y el de los estudiantes en el 2011, tuvimos en el momento de la reforma laboral del 2014 también importantes movimientos de los cuales hablamos menos, porque eran más bien como huelgas, también muchas huelgas, según el Observatorio de Huelgas de COES, ilegales, porque el marco legal de negociación en Chile también tiene su estrechez. También tuvimos la protesta feminista del 2018 y así sucesivamente, donde se van sumando demandas. Entonces, efectivamente, tenemos múltiples demandas no solucionadas hasta el momento. Estamos en un momento más bien como de regresión, ¿no?, respecto de los derechos sociales en general. Entonces, el cómo combinar eso, primero el dilema, ¿no?, ¿Qué vamos a dar como prioridad? Un país chico como Chile en general tiene que optar, no puede hacer todo junto y cambiar la matriz productiva en paralelo, que igual lo demanda el mercado internacional. Estamos en una fase de innovación a nivel global con la inteligencia artificial y otros procesos de robotización que tienen un alto impacto sobre la población y la mano de obra. Y en paralelo tenemos un sistema educacional bastante rezagado, no es solamente el caso de Chile, hemos visto cómo ha avanzado la merma de la educación pública, la dificultad que tienen los estudiantes y los niños chilenos en las pruebas internacionales y el tema que mencionaba de una mano de obra poco calificada. Entonces, claro, hay que ir por partes. Yo no soy economista y en general los sociólogos no nos pidan que diseñemos políticas públicas porque no tenemos la respuesta global. Pero efectivamente Chile ha acumulado una cantidad de atrasos en una serie de dimensiones. Pero como socióloga te puedo hacer una pregunta. Estas cosas no resueltas que se van sumando, hay algunos que temen que eventualmente pueda haber una nueva ruptura, pensando en algo parecido a un estallido. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, estamos en un mundo bastante imprescindible, ¿no? Hace un año atrás nadie pensaba ni que tendríamos, o sea, un poco más de un año atrás, ni lo de Ucrania, ni lo de ahora Medio Oriente. Hace unos años atrás una pandemia global era como difícil de pensarlo a la altura que tuvimos. Entonces un entorno muy imprevisible. Entonces, claro, diseñar políticas públicas o industriales, que eso es un tema efectivamente que hace falta en Chile y que muchos economistas y otros reclaman desde hace un tiempo, es como difícil cuando no hay mucha visibilidad sobre lo que viene. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero temas sobre los cuales tenemos como más control, como la formación de nuestra población, avanzar en una mayor productividad para la población, eso sí no debería ser un tema que dejemos como aparte. O, por ejemplo, un tema histórico. Chile tiene alrededor del 50% de su población femenina que trabaja remuneradamente. Ha bajado el 40% durante la pandemia, hemos recuperado mal y informalmente los empleos, nos faltan 450.000 empleos que no hemos recuperado. Y claro, eso tiene que ser una prioridad, pero no es creación de empleo a través de programas públicos exclusivamente, un diálogo con el mundo del empresariado, pero que haya tan pocas mujeres en el mercado laboral de forma remunerada, esto efectivamente como una pérdida de creatividad, de energía, lo mismo que cuando en términos de inclusión dejamos fuera
a una parte de la población porque nació pobre o con escasos recursos y por lo tanto no accedió a círculos de formación a los cuales podría haber accedido en otro sistema educacional no tan segregado. Sobre esto tenemos Focalizar control. ahí. Sobre esto tenemos control y seguramente otros temas de prioridad enlazados con el cambio del modelo de desarrollo, no la educación por la educación. Si tuvieras que focalizar, Pablo, y elegir, porque estoy pensando en tu mundo, la cooperación público-privada, puede ser una buena alternativa, y a ver si nos explicas brevemente, y para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ¿cómo te imaginas una política de industrialización que pueda ayudar a Chile? Primero, yo creo que debe ser público-privada. Yo creo y para poder estar a la altura de una política industrial hay que empoderar al Estado con capacidades tal que le permitan de algún modo definir esas áreas y poner capacidad a disposición para velar por lo público. Lo particular que tiene lo lindo de lo público-privado es que el privado inherentemente defiende los intereses privados y la fe pública lo defiende lo público. Los gobiernos debiesen tener vocación de mayoría y cuando tú haces alianzas público-privadas que de algún modo tienes como una boleta de garantía desde el bien público detrás de esa generación, es mucho más democrático todos los resultados de ese ejercicio. Entonces, aquí yo pienso en una política industrial, es decir, mira, Chile, nosotros vamos a hacer esta transición energética que estamos hablando, que se hacía mencionar anteriormente, y la vamos a hacer en ciertos territorios, y vamos a empoderar a ciertos territorios y vamos a encadenar, le guste o no le guste, esa es la particularidad de la política industrial, a la academia regional a que vuelque su vocación a resolver esta brecha tecnológica que nos va a permitir, por ejemplo, desarrollar la industria del hidrógeno verde. Por ejemplo, Magallanes. Claro. O en el caso de utilizando energía mareomotriz, vamos a desarrollar polos en el norte y vamos a alinear a la empresa, al off-taker, a quien va a tomar esa energía, hasta a los puertos que van a impulsar las exportaciones y a la academia y a los centros de pensamiento que van a permitir desarrollar las nuevas tecnologías y el Estado, a través de incentivos, hace, por ejemplo, la reconversión de los proveedores que hoy día están por la industria minera del cobre a la industria minera o a la industria del hidrógeno verde. Ya, pero entonces, ¿cómo a unas voluntades? Tú me puedes decir con liderazgo. En un país donde la desconfianza es lo que reina y los acuerdos son cada vez más difíciles de tomar. Es difícil. Primero que nada, para definir una política industrial hay que tener un Estado empoderado y eso hoy día está en cuestión. Segundo, tenemos que tener en consideración que esto requiere lineamientos estratégicos a largo plazo, ¿verdad? A nosotros nos acaba de pasar como una cosa bien curiosa que nos visitó el gobierno de Finlandia, porque vamos a firmar un acuerdo grande con el gobierno de Finlandia, que acaba de firmarse con el gobierno de Chile, y venía un ministro de Estado de Finlandia. Y el gobierno acaba de cambiar. Y el ministro de Economía que venía del sector era el Estado, y el Estado involucraba que él se permanecía en un funcionario ministro. Entonces, él velaba por la política a largo plazo, la continuidad que había tomado la política pública y él la heredaba y le daba continuidad y le daba los matices correspondientes al gobierno. Nos falta una mirada a largo plazo en Chile. También estoy muy de acuerdo que los gobiernos de 4 años, donde hay 1 de implementación, 2 de ejecución y 1 de planeamiento de reelecciones, no funciona para un sistema como el nuestro. Y es mezquino, porque hay demasiadas tensiones para que en esos 4 años quien yo esté en desacuerdo fracase en ese proceso. Lógico. Y acá ninguno de los 2 proyectos constitucionales considero cambiarlo. Claro. Y curiosamente, porque en el fondo, y yo también estoy muy consciente de que este descontento es beneficioso para algunas personas. O sea, hay mucho oportunismo en las crisis. Y hay gente que en Chile que no quieren que se destrabe este nudo y que rentan de esta crisis. Por ese motivo podemos tener un capítulo especial para poder divagar respecto a por qué hay personas que están interesadas en que Chile se mantenga en crisis. Y yo creo que es intencionado. La baja productividad, yo lo he señalado y no le ha caído bien a muchas personas, es una decisión política. Cuando tú no inviertes en buenos sueldos, cuando tú no inviertes en sofisticar las capacidades de los trabajadores, cuando tú no incorporas tecnología, no generas investigación y desarrollo en tu empresa para sofisticar la oferta, vas a tener una baja productividad. Entonces, si tú como empresario no decides y no tomas la decisión política de invertir en las competencias de los trabajadores de tu compañía, vas a tener en este sistema una baja productividad. Porque otros países que son más ágiles que nosotros, que tienen mejor relación público-privada, que hay mejor relación entre la academia y la empresa, sí lo están tomando. Y ellos no tienen ningún problema, y tienen la potestad de poder invertir en esas personas. Y eso aumenta la productividad. Tener negocios más cerca de las casas de las personas aumenta la productividad. O sea, tener polos tecnológicos invierte la productividad. Tener mejores salarios, ¿cachai? Tener un mejor bienestar social. Todo eso aumenta la productividad. Mejores políticas para las mujeres. Mejores políticas para las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, no basta con decir, oye, mira, el gobierno no pone los incentivos suficientes a la reforma tributaria, por lo tanto, dejo de invertir en capacitación y mira mi compañía es baja productiva y no voy a hacer nada al respecto. Entonces, hay decisiones políticas detrás de todo esto, ¿verdad? Y que se hacen de manifiesto cuando tú tienes un buen líder y el líder ejerce
esa potestad frente a las capacidades de su propia compañía. Y volviendo a los incentivos, yo creo que Chile hoy día, a mí me cuesta creer que en estas condiciones de polarización, de sobreideologización y con los representantes que tenemos como representantes populares, tengamos la altura para poder sentarnos en una reflexión como esta. No hemos sido capaces de resolver problemas semánticos en una constitución y difícilmente estos mismos van a ser los responsables de resolver problemas de lineamiento estratégico a 20 años para Chile. Entonces hay un problema no de representación, de la figura de representación, sino un problema del perfil de quien está tomando decisiones por nosotros. Les agradezco a los dos, Emanuel, Pablo, la interesante conversación. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Gracias por la conversación. Nos vamos, cerramos este capítulo de Democracia. Muchas gracias por la compañía.